Bueno, en esta mañana yo voy a hablar de una emoción, esa emoción que sentimos cuando vamos caminando por una casa y se sale un perro rabioso. ¿Qué emoción será? Esa emoción que sentimos cuando vamos caminando por una calle oscura y viene una moto cerca. El miedo. Le digo lo de la moto porque eso era como una fobia que tenía yo. Bueno, ahorita les voy a hablar qué tipo de miedo era. Pero era un miedo que vino a raíz de dos circunstancias que me sucedieron. Una fue estando aquí con mi mamá, venía una moto, dos muchachos nos pararon y bueno, nos robaron. Luego, en Ciudad Bolívar, ya ahí, en esa oportunidad quedó esa sensación. Primero fue una emoción, ¿verdad? Fue intensa, que fue el miedo. Luego eso se convirtió en un sentimiento, fue algo más largo, algo más prolongado. Luego la segunda oportunidad fue en Ciudad Bolívar. Iba yo con mis compañeras de clase, y bueno, iba camino al terminal, me venía yo para acá. Y también íbamos caminando hacia la avenida, a agarrar carro, y venían dos muchachos en una moto. Nos pasaron por el lado, luego se devolvieron y venían suavecito. Y yo, ay señor. Entonces, mi respuesta fue inmediatamente pegar la carrera, mi hermano. Inmediatamente pegar la carrera, hasta que el muchacho me dijo, mira tú, y me maldijo. Párate ahí, que no sé qué, me sacó la pistola y me apuntó. Y yo, ay señor, si no fuera por eso yo hubiese llegado rapidito a la casa donde habíamos salido, porque esa es mi reacción al momento. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción que está basada en una sensación desagradable. En cambio, a la alegría, que es una emoción que de verdad que nos gusta sentir, el miedo no. El miedo es una emoción desagradable que viene provocada por la percepción de un peligro real o irreal. Es decir, un peligro que puede existir o que no puede existir en el presente, en el futuro o en el pasado. Es una emoción primaria que deriva del rechazo natural al riesgo o la amenaza que incluye al ser humano. Su máxima expresión es el terror y está relacionado con la ansiedad, que es un miedo al futuro. Entonces, ¿por qué sentimos miedo? Científicamente, el estudio de las bases neurobiológicas del miedo se ha centrado en una región concreta de nuestro cerebro, llamada la amígdala, la cual es una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico, es decir, nuestro cerebro emocional. No sé cuántos sabían aquí que eso que estamos acostumbrados a escuchar, que ay, me heriste el corazón o el corazón, no sé qué, basándose en las emociones, realmente no es este. Este no es ese corazón del que tanto hemos escuchado hablar. Realmente nuestro corazón emocional se encuentra aquí. El corazón realmente nuestro corazón como tal, el músculo que tenemos acá, aquí sentimos en el pecho el síntoma, por decirlo así. Pero realmente el corazón emocional se encuentra en nuestro sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Entonces, aclaran los doctores y los especialistas que esta área desempeña un papel clave en la búsqueda y detección de señales y peligro. Se podría decir que trabaja de forma análoga a un detector de humo. Permanece inactiva hasta que el más mínimo estímulo amenazante la pone en marcha. Si no tuviéramos amígdala, quizás no tuviéramos miedo, que sería un peligro, ¿verdad? Porque el miedo es algo natural, es una emoción que sentimos ante alguna circunstancia que puede presentarse amenazando nuestra vida. Este mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales, concretamente en la región más primitiva que se encarga de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y en general todas las funciones que aseguran la conservación de nuestro ser. Entonces, el miedo, igual que las demás emociones, es una emoción natural, es una emoción que es normal, es una emoción que todos debemos sentir porque es algo que nos ayuda a cierta área específica de nuestra vida. En este caso, el miedo nos ayuda a huir de circunstancias peligrosas
nos ayuda a mantener nuestra vida a salvo. Entonces, ¿cuáles son las características del miedo? Tenemos características, digámoslo, químicas que ocurren dentro de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, que están, que aumenta primeramente el consumo de energía celular. Luego aumenta la presión arterial, comienza este corazón a latir duro. Aumentan los niveles de azúcar en sangre y la actividad de alerta cerebral. A su vez también se disminuyen o detienen las funciones no esenciales. O sea que su cuerpo, hermano, literalmente se paraliza. O sea, parte de su cuerpo deja de funcionar. Usted está en el aire. Luego aumenta la frecuencia cardíaca, la sangre fluye a los músculos inferiores, es decir, a nuestras piernas. ¿Para qué? Para usted prepararse y pegar la carrera. Entonces, se inicia una cascada hormonal desde el hipotálamo a la hipófisis y las glándulas suprarrenales incrementan los niveles de adrenalina. Yo no sé cuántos han escuchado de que, o han dicho ustedes mismos, tengo la adrenalina a millón, pero eso se refiere también no solamente a la alegría, sino que también al miedo. Y el cortisol, que el cortisol es una hormona que influye también en el miedo, influye en la tristeza también, pero es una hormona que de verdad sentirla en exceso no es buena. Es una hormona que trae cambios negativos y enfermedades a nuestra vida. Entonces, estos cambios en el organismo vienen acompañados de modificaciones faciales. Se abren más los ojos, se dilatan las pupilas para tener una mejor percepción de la luz y la frente se arruga. Los labios se estiran horizontalmente, explican los especialistas. Es decir, su cuerpo se prepara desde la cabeza a los pies. ¿Cuáles son los síntomas del miedo? Yo creo que aquí todos hemos sentido esos síntomas. Ahorita yo lo estaba sintiendo ahí, todito. Dolor en el pecho, escalofrío, boca seca, náusea, latidos rápidos, dificultad respiratoria, transpiración, temblor, dolor de barriga, ansiedad, sensación de sentirse fuera de control. Incluso hay personas que pueden llegar hasta la muerte. Hay personas que pueden morir por un ataque de pánico o de miedo. ¿Cuáles son los tipos de miedo? Hay 3 características específicas y están según su existencia, según su normalidad y según el nivel de afectación. Según la existencia, está el miedo real o el miedo irreal. ¿Cuál es el miedo real? Es ese miedo que de verdad existe, ese miedo que sentimos cuando vemos un perro salir atrás de nosotros. Es un miedo cuando vemos una culebra, es un miedo real porque es el miedo que sentimos frente a algo que de verdad existe. ¿Cuál es el miedo irreal? El miedo irreal o irracional es ese miedo que es el pensamiento imaginario. Es distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Está, según su normalidad, dependiendo de su carácter adaptativo, está el miedo normal, que es igual al miedo real, viene dentro del miedo real, que es como les decía, es como ver a una serpiente y usted, su respuesta inmediata va a ser salir corriendo. Eso es normal, es un miedo normal, es un miedo intenso, pero no es duradero, es un miedo corto. Está el miedo patológico. ¿Cuál es el miedo patológico? Ese que les había comentado hace un momento. El miedo que queda prolongado, el miedo que sentimos ante una circunstancia que después quedó alojada en nuestro subconsciente y después hacemos reacciones que ni siquiera nos damos cuenta, pero viene a raíz de algo que sufrimos. Muchos le llaman traumas, ¿verdad? Es ese miedo que se activa cuando no hay peligro, aunque no haya peligro, y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto y produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece. Incluso también puede llegar a afectar a las personas que están alrededor de usted. En mi caso también me pasó hace mucho tiempo, estando en una casa, estaba un carro guardado y estaba un perrito detrás de ese carro. El carro, no sé qué pasó, pero el carro se le fueron los frenos y pisó al perrito. Y yo estaba ahí y yo percibí eso. Yo a raíz de eso, no sé por qué, bueno sí, ya lo sé, fue un miedo patológico que quedó, fue como un trauma, digámoslo así,
con esas situaciones. Y yo ahorita, bueno, ya estoy sanando esa parte de mí, porque creo que en esta mañana vamos a ser sanos de muchas cosas que no sabíamos que teníamos. Incluso cuando yo comencé a estudiar este tema, yo decía miedo, pero no, yo no siento miedo de nada. No, realmente sí sentía miedo de muchas cosas y creo que vamos a ser libres en esta mañana. Entonces cuando veo un perro, voy en un carro y veo un perro en la calle, mi hermano, mi reacción es inmediata, quitar la cara, o incluso voy al lado de alguien, y la persona, ¿qué pasó? Que no sé qué más, se asusta también, porque es la reacción. Pero entendí que fue a raíz de esa situación que me pasó. Entonces, dicen los expertos que este tipo de miedo requieren tratamiento. Está también, según el nivel de afectación, el miedo físico, el miedo social y el miedo metafísico. El miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas. Es ese temor que quizás cuando pequeños ustedes sentían cuando iban al médico, cuando iban al odontólogo, que era un miedo que usted tenía de que le iban a sacar la muela o el diente y eso le iba a doler. Es un miedo normal. Está el miedo social, que es el miedo que ocurre en respuesta a un estímulo externo, que se integra a nivel social. Es decir, es ese miedo que sentimos a veces al hablar en público, ese miedo de expresar nuestras opiniones, nuestras emociones, y que otra persona pueda criticarlo, pueda decir, ay, mira, ve lo que dijo, o podamos pensar que esa persona va a decir eso. Ese es el miedo social, el miedo a hablar en público, en la escuela los muchachos, el miedo a dar su opinión cuando el profesor pregunta algo y no quieren levantar la mano porque tienen miedo de que el compañero se burle porque se equivocó. Ese es un miedo social, miedo a la humillación. Y está el miedo metafísico, que tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. O sea, puede estar asociada a patologías como la depresión endógena. Y está otro tipo de miedo, que es el miedo a la incertidumbre, que es cuando nos cuesta visualizar el futuro, o cuando tenemos miedo a qué va a pasar más adelante. Es el miedo a lo desconocido. Está íntimamente relacionado con el desarrollo personal, y este es el miedo que no nos permite salir de esa zona de confort. Ese miedo que quizás muchos en algún momento hemos sentido, ¿verdad? Ese miedo de incertidumbre, ese miedo que nos mantiene paralizados, que no nos deja hacer absolutamente nada en nuestra vida para avanzar, para crecer, para quizás llegar a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Ese es el miedo a la incertidumbre. Está el miedo al compromiso. Por ejemplo, en lo que hoy en día mundialmente está pasando, en los jóvenes, incluso en los adultos también. Yo pensaba cuando estaba más pequeña que los adultos ya eran gente madura, era gente que pensaba hermoso, pero no. Hay adultos que de verdad piensan como niños. Y está el miedo al compromiso. En este caso se refiere a esas personas que no quieren tener ningún tipo de compromiso con nadie. Son esas personas que les encanta tener relaciones abiertas. Estoy con aquel, estoy con este, estoy con aquella y nada pasa. Tengo relaciones abiertas porque tengo miedo de comprometerme. O sea, no tiene esa decisión de decir voy a estar con esta persona, me voy a casar con tal persona, y nunca su vida ha sido un control, sino que siempre ha sido todo un descontrol. Está el complejo de Jonás. No sé si alguien ha escuchado hablar del complejo de Jonás, que está el miedo a alcanzar, es el miedo a alcanzar el éxito. Creo que de ahí viene la frase que dice sin miedo al éxito. Entonces es este miedo, es el complejo de Jonás, que es el miedo que impide también llegar a cosas grandes para la cual hemos sido llamados. Está el miedo a ser descubierto, está el miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo al divorcio, miedo a la muerte, y las fobias, que son miedos patológicos. Hay infinidades de tipos de fobias. Y por último, y el más importante, que los científicos lo llaman miedo religioso, es el temor a Dios. Es un miedo no como comúnmente lo conocemos, es un miedo sano, es un miedo, es un temor que nos permite salvarnos. ¿Por qué nos permite salvarnos?
Porque es un temor que nos hace respetar, nos hace estar en sumisión y nos hace asombrarnos de nuestro Rey, de nuestro Dios. Es un temor que nos impide a nosotros hacer las cosas mal, hacer las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque los respetamos, porque no queremos que se decepcione de nosotros, ¿verdad? Entonces es un temor sano, es un temor que nos lleva a la salvación. Como lo dice Proverbios 1:7, ¿qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor al Señor. Entonces, ¿cuándo llegamos a un descontrol de esta emoción? ¿Cuándo llegamos a un descontrol del miedo? El problema está cuando el miedo se vuelve sobreprotector y en lugar de aconsejarnos, de prevenirnos ante los riesgos o peligros, nos asfixia. Por ejemplo, las madres o los padres sobreprotectores. Es asfixiante. No dejan que el niño salga, no dejan que el niño juegue con tierra, no dejan que el niño camine. Es asfixiante. Y eso que impide que el niño crezca, ¿verdad que sí? Eso impide que el niño llegue a tener crecimiento en su vida. También está el ejemplo de patinar. No sé si alguien aquí sabe patinar, pero está ese ejemplo que es un miedo normal que puede sentir la persona. El miedo que sentimos es caernos, rompernos los dientes, ¿verdad? Es un miedo normal. Pero cuando llegamos a ese nivel de sobreprotección, de descontrol con esta emoción, no llegamos ni siquiera a ponernos los patines. Pero lo ideal es que agarremos, nos pongamos las codilleras, las rodilleras, nuestro casco, y sabemos que nos vamos a caer, pero vamos a aprender. Cuando el miedo es así, de sobreprotector, deja de ser adaptativo y es una voz que está constantemente gritando: cuidado, ve amenazas en todos lados, desconfía de todo, no nos deja movernos, en fin, nos desahoga, nos ahoga. Entonces, el miedo sobreprotector ve solo los riesgos y no los beneficios a largo plazo. Sobredimensiona las consecuencias negativas, te aconseja siempre a huir, así no haya un peligro verdadero. Te aconseja siempre a huir y esquivar en lugar de afrontar con precaución. Reacciona de manera exagerada hasta convertirse en pánico, que ya es un trastorno. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación de miedo? ¿A dónde llegamos a un control? Tenemos que reeducar el miedo. ¿Cómo reeducamos el miedo? Recordando siempre que para avanzar hay que correr riesgos. Para aprender nos equivocaremos por el camino y esto forma parte de nuestro proceso de aprendizaje. Dicen los psicólogos que para este tipo de patologías del miedo como tal, es necesario acudir a un psicólogo. Quizás puede ser necesario y algunas veces nos va a ayudar. Pero nuestra mejor ayuda y nuestra mejor fuente a donde debemos ir es a nuestro Dios. Él hace papel de psicólogo, Él hace papel de todo tipo de área en nuestra vida que necesita ser sanada y curada, incluso en esta área donde sentimos miedo. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que tenemos varios versículos de la Biblia que nos ayudan a salir de estas circunstancias donde nos vemos agobiados o asfixiados de un miedo a cualquier cosa, un miedo al futuro, un miedo a qué pueda pasar, un miedo a cualquier circunstancia que te pueda estar agobiando, pero ahí tienes la salida, ahí tienes la certeza de que Dios está contigo, de que Dios no te dejará, de que Dios siempre va de tu lado donde quiera que vayas. Entonces, para no temer más, primero, si llevas a Dios tus miedos, Él los destruirá por ti. Si llevas a Dios tus miedos, verás más cuánto te ama y se preocupa por ti. Si llevas a Dios tus temores, no te quedarás sin respuesta. Si llevas a Dios tus miedos, te darás cuenta que nunca fuiste creado para temer a lo desconocido o a los demás. Si llevas tus miedos a Dios, te liberas del pasado y no irá contigo al futuro. Amén. Esto quiere decir que si llevamos a Dios nuestros miedos, cualquier tipo de emoción que podamos estar sintiendo, Dios es especialista en sanar cualquier sentimiento que haya quedado de la emoción que nos esté causando mal. Amén.
Dale un fuerte aplauso al Señor.